En una sola noche. Escrita por Pecas TG. Narrada por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 4. Candy ladeó la cabeza para mirar por la ventana mientras Terrence cruzaba la entrada de una extensa propiedad rodeada de un verde y bien cuidado césped. La casa, modesta en comparación con la extensión de la propiedad, apareció al coronar una colina. Era espléndida, 2 plantas con buhardillas y hiedra colgando de la fachada. Terrence aparcó frente al garaje. Le seguía el coche que él llevaba al servicio de seguridad. Uno de los guardias apareció y abrió la puerta. La cubrió protectoramente, protegiéndola de... ¿Qué? Solo se hizo a un lado cuando Terry le tomó la mano. «No soy una inútil, ¿sabes?», dijo ella secamente cuando él la trajo hacia sí. Sin embargo, habría mentido de haber negado que todo eso ayuda le encantaba. El masculino cuerpo era cálido y fuerte. La idea de que ya no estaba sola le hizo llorar. «Lo sé», contestó él con su rudo acento, «pero acabas de salir del hospital y estás embarazada. Si hay un momento en el que necesitas ayuda, ese es ahora». Ella se relajó, negándose a estropear los primeros momentos de su nuevo hogar. La palabra le golpeó en el pecho, pero sacudió la cabeza. Ella no tenía ningún hogar. «¿Sucede algo?», preguntó él cuando se pararon frente a la puerta. Avergonzada por el despliegue de emociones, ella negó con la cabeza. Terrence abrió la puerta y entraron en un amplio recibidor de la cual surgía una elegante escalera que se curvaba en la parte superior, donde un pasillo conectaba a ambos lados de la casa. «Ve al salón. Yo me ocuparé de tus cosas». Ella se dejó conducir hacia un cómodo sillón de cuero que ofrecía una bonita vista del patio. ¿Cómo sería vivir en una casa así, llena de risas y de niños? De repente se le ocurrió que era totalmente posible que parte de ese sueño se hiciera realidad. Candy contempló la hinchada barriga y la acarició. El bebé dio una patada y su madre sonrió. Quería darle a su hijo todo lo que ella jamás había tenido: amor, aceptación, un hogar estable. ¿Le proporcionaría a Terrence todo eso? Todo menos el amor. ¿Podría ella amar a su bebé lo bastante para compensar la existencia de un padre que no la quería a ella ni a su madre? Había hecho justo lo que se había jurado a sí misma que nunca haría. Terry entró en el salón con las 2 maletas de la joven. «Subiré esto arriba y bajaré a preparar algo de comer. ¿Necesitas algo mientras tanto?» «Estoy bien», contestó ella, nerviosa ante tanta consideración. «Bien, entonces volveré enseguida». Le oyó subir las escaleras y se acercó hasta la puerta de la terraza. Con las manos apoyadas en el cristal, contempló el magnífico jardín. Era precioso, pero tenía un aire casi estéril, como si nadie lo tocara jamás. Parecía artificial, sin un ser vivo. No como el mar, siempre vivo, rugiente y a veces pacífico y sereno. Una mano se apoyó en su hombro y dio un brinco. Al girarse vio a Terrence con expresión dulce. «Siento haberte asustado. Te llamé, pero al parecer no me oíste». Ella sonrió tímidamente, repentinamente nerviosa en su presencia. «Es precioso, ¿verdad?» «Sí, lo es», admitió Candy, «aunque yo prefiero el mar, es más indómito». «¿Te parecen mansos esos jardines?» «Sí, creo que sé lo que quieres decir. ¿Te apetece comer? Ya tengo algo preparado». «¿Podríamos comer afuera?» Ella lo miró de soslayo. «Hace un día precioso». «Como gustes. ¿Por qué no vas saliendo? Llevaré la comida enseguida». Cuando Terry desapareció por la puerta, ella salió al patio empedrado. El frescor le provocó un escalofrío, pero el día era hermoso, uno de los escasos días en que ni una nube cubría el cielo azul, y no quería desperdiciarlo permaneciendo en el interior. Se sentó en una silla y esperó a Terrence. Le resultaba extraño que ese arrogante hombre la sirviera. Terrence apareció con 2 bandejas que dispuso sobre la mesa. Candy agarró el tenedor, pero cometió el error de levantar la vista antes de empezar a comer. Él la miraba fijamente. «Tenemos mucho de qué hablar, Candy. Después de comer me gustaría mantener la conversación que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo». Sonaba siniestro, y una punzada de inquietud la atravesó. ¿Qué les quedaba por discutir? Le había exigido que se casara con él y ella había accedido. Comieron en silencio, aunque el calor de su azul mirada le quemaba la piel. Terminada la comida, ella dejó el tenedor en el plato, pero volvió la vista hacia el jardín. «No te servirá de nada ignorarme». Convencida de tener una expresión de culpabilidad en el rostro, se volvió. Se sentía como una niña, pero ese hombre le ponía nerviosa. «Debemos aclarar unas cuantas cosas, sobre todo de tu despido. Preferiría no discutir sobre eso».
Ella se puso tensa y apretó los puños. No puede surgir nada bueno de ello, y se supone que debo controlar mi nivel de estrés. Jamás tuve intención de despedirte, Candy. Fue totalmente indigno y acepto toda la culpa. ¿Y de quién si no sería la culpa?, preguntó ella. No era lo que yo pretendía, insistió él. Lo pretendieras o no fue lo que sucedió. Curiosa coincidencia que me echaras en cuanto averiguaste quién era, ¿no te parece? No me la vas a poner fácil, ¿verdad? Terry resopló con fuerza y entornó los ojos. ¿Por qué debería facilitarte las cosas? Ella lo miró fijamente. Para mí no fue fácil. No me quedaba dinero. No tenía trabajo. Vine por aquí porque era el único lugar al que podía ir. Y el de camarera fue el único trabajo que encontré. Poco después me empecé a enfermar. Tienes razón, lo siento. Él parecía y sonaba sincero, lo bastante como para que la siguiente pregunta se escapara de los labios de Candy antes de que pudiera reflexionar sobre ella. Si se supone que no debería ser despedida, ¿exactamente por qué terminé así? Como te he dicho, Terry hizo una mueca y se pasó la mano por los cabellos. La culpa fue mía. Le dije a mi director de recursos humanos que te trasladara o te ascendiera o te pagara la totalidad del contrato. Pero me temo que las primeras palabras que salieron de mi boca fueron que se deshiciera de ti. El resto, desgraciadamente, no lo oyó porque se cortó la comunicación. Cuando volví al hotel y descubrí que te habías marchado, intenté sin éxito encontrarte. De hecho, ya había perdido toda esperanza de saber de ti hasta que me llamaste. Ella lo miró estupefacta. En primer lugar, no podía creerse que hubiera admitido su equivocación. Y en segundo lugar, no le cabía en la cabeza que lo hubiera estado buscando. No lo entiendo. Ella se sentía confusa. ¿Por qué no nos comportamos como adultos? ¿Por qué era tan importante para ti deshacerte de mí? Comprendo que la situación no era la ideal, pero fue un error indecente. Ninguno de los dos sabíamos quién era el otro, o Dios sabe que jamás me habría acostado contigo aquella noche. Entonces me alegro de que no supieras quién era yo, susurró él. Sí, ella contempló su barriga. Ya no lo lamento en absoluto. ¿Lo hiciste al principio? Él no pareció ofendido, solo sinceramente curioso. Hasta ese momento se había mostrado franco con ella y se sintió obligado a mostrarse igualmente sincera con él. No lamento la noche que pasamos juntos. Contestando a tu pregunta, él pareció satisfecho con la respuesta. No fue nada personal. Mantengo una estricta política sobre no permitir que nadie que trabaje cerca de mí tenga alguna clase de relación personal conmigo. Desgraciadamente es una norma necesaria. Lo dices como si te hubiera sucedido algo. Ella enarcó una ceja. En cierto modo, la ayudante personal de mi hermano se enamoró de él, pero también vendió secretos de la empresa y chantajeó a mi cuñada. Parece un culebrón, murmuró Candy. Sí que lo pareció en su momento. Él rió. Podría simplemente habérmelo dicho. Me lo debías. Ella lo miró fijamente. De haber sido franco conmigo, nada de esto habría sucedido. No habría ningún malentendido. Tienes razón. Me temo que la sorpresa de descubrir quién eras me nubló la razón. Lo siento. La disculpa consiguió mitigar una parte del enfado de la joven. Para ser sincera, aún le guardaba rencor. No es que hubiera esperado amor eterno, pero ¿acaso esa noche no había significado nada? Ni siquiera lo bastante como para despedirla en persona. Sin embargo, era consciente de que debía librarse parte de ese resentimiento si quería que el matrimonio no fuera complicado y plagado de animosidad. Acepto tus disculpas. ¿De verdad? Él la miró sorprendido. No te he dicho que vayas convertido en mi mejor amigo, dijo ella secamente. Simplemente que acepto tus disculpas. Parece lo más correcto ante nuestras inminentes nupcias. Tengo la sensación de que vamos a llevarnos bien, Ginny Camus. Él la miró divertido antes de bajar la vista a la prominente barriga. Suponiendo que me estás diciendo la verdad. Durante unos segundos el dolor se reflejó en la mirada de Terrence y ella se preguntó qué demonios le habría ocurrido en el pasado para hacer que se mostrara tan desconfiado. No deseaba ser el padre de su hijo. Quería que ella fuera mentirosa y estafadora. No me hace ningún bien decirte que eres el padre de mi hijo si estás empeñado en no creerme, dijo ella. Tras la prueba de paternidad lo sabrás. Sí, desde luego que lo sabremos, dijo él. Si me disculpas, necesito mi portátil. Ella se puso en pie. Debo enviar un mensaje. Y yo tengo que organizar los preparativos para la boda. Ella sintió porque si intentaba decir algo se iba a atragantar. Sin mirar atrás, corrió dentro de la casa. Terrence no le había dicho cuál era su dormitorio, pero lo encontró sin problema. Empezó por sacar su ropa y guardarla antes de sentarse sobre la cama con el portátil. Comprobó su correo electrónico, pero no había ningún mensaje de Michael. Tampoco lo esperaba. A veces pasaban meses sin comunicarse.
Aún así tenía la sensación de que le debía una explicación y por eso le contó todo en un correo que le llevó media hora a redactar. Una vez terminada, se sentía agotada y bastante estúpida. Michael no podía darle ningún consejo, pero se sentía mejor si descargaba parte de sus preocupaciones. Él conocía mejor que nadie sus miedos hacia el matrimonio y el compromiso. Sin apagar el portátil, se recostó sobre las almohadas y contempló el techo. Su futuro jamás le había parecido más terrorífico como en aquellos momentos. Terry subió las escaleras hacia el dormitorio de Candy. Llevaba 2 horas ausente, tiempo más que suficiente para terminar sus asuntos personales. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Preocupado, la abrió y entró en el dormitorio. Candy estaba tumbada con el rostro enterrado en las almohadas, profundamente dormida. Parecía agotada. El portátil estaba peligrosamente cerca del borde de la cama y él lo agarró antes de que cayera al suelo. Al colocarlo sobre la mesa, la pantalla se iluminó y vio un mensaje. Era de un tal Michael. Con el ceño fruncido, echó un vistazo a la vista previa y leyó el mensaje breve. Candy, voy de camino a casa. No hagas nada hasta que vuelva, ¿de acuerdo? Aguanta. Estaré allí en cuanto pueda tomar un vuelo. Michael. Terry se puso tenso. El infierno se congelaría antes de permitir que ese hombre interfiriera en su relación con Candy. Ella había accedido a casarse con él y eso iba a hacer. Jamás permitiría que las decisiones las tomara otro hombre. Sin dudar eliminó el mensaje y vació la papelera para eliminarlo permanentemente del ordenador. A continuación dejó de nuevo el portátil sobre la cama. Durante largo rato contempló el rostro de la joven, incluso dormida. Parecía preocupada. ¿Qué demonios había sucedido en su vida? No confiaba en él. Tampoco es que la culpara por ello, pero iba más allá de la ira de un sentimiento de traición. En algún lugar alguien le había hecho mucho daño. Ya tenían algo en común. Por mucho que se jurara a sí mismo que jamás le haría daño y que la protegería de quienes sí se lo harían, sabía que si le había mentido sobre el bebé, la aplastaría sin pensárselo 2 veces. Candy estudió el severo rostro de su abogado y se preguntó si existiría algo parecido a un abogado con sentido del humor. Todos parecían unos fríos y calculadores tiburones. Claro que tratándose de su futuro y del de su hijo, lo que quería era precisamente al tiburón más grande y malo de todo el océano. El acuerdo estaba bastante claro, señorita White. En síntesis, se establece que en caso de divorcio, tanto el señor Granchester como usted conservarán los bienes de su propiedad. Candy sonrió. ¿Qué bienes? Ella no tenía nada, y Terrence lo sabía. ¿Y qué más?, preguntó ella con impaciencia. Tenía que haber algo, una cláusula oculta. Necesitaba averiguarlo. Quiero una detallada explicación, línea por línea. Muy bien. El abogado se puso las gafas y se volvió a sentar con los papeles en la mano. El señor Granchester se ocupará de su manutención independientemente de la paternidad del bebé. Si el ADN demuestra que el niño es suyo, él conservará la custodia en caso de divorcio. ¿Qué? Ella se quedó boquiabierta y agarró la hoja que leía el hombre. Se ha vuelto malditamente loco. De ninguna manera firmaré algo que me prive de la custodia de mi hijo. Puedo modificar esa cláusula, pero es probable que él no se muestre de acuerdo. Me importa un bledo que esté de acuerdo o no, murmuró ella entre dientes. No lo firmaré hasta que la dichosa cláusula sea retirada por completo. Furiosa, volvió a arrancar la hoja de las manos del abogado que intentaba recuperarla. Da igual, lo haré yo misma. Salió del despacho hecho una furia. Terrence aguardaba en la sala de espera, sentado en un extremo con el portátil conectado mientras hablaba por el móvil. ¿Ocurre algo? Levantó la vista y lentamente cerró el portátil. Ya te digo, rugió ella mientras le arrojaba la hoja de papel y le señalaba la cláusula sobre la custodia. Si pretendes que firme cualquier cosa que me pueda privar de la custodia de mi hijo, eres idiota. Solo muerta me separarán de mi bebé. Por lo que a mí respecta, puedes tomar este acuerdo prenupcial y metértelo por donde nunca te dará el sol. Supongo que no pensarías que iba a renunciar a la custodia de mi hijo. Él enarcó una ceja y le miró en silencio. En caso de que resulte ser el padre. No pierdes una oportunidad para criticarme. Ella alzó las manos desesperada. Sé que no crees que este bebé sea tuyo, pero el que me lo recuerdes constantemente solo servirá para fastidiarme cada vez más. ¿No has oído hablar de la custodia compartida? Ya sabes, cuando los padres piensan en el bien del hijo y acuerdan que pase la misma cantidad de tiempo con ambos. Si el niño es mío, no tengo intención de verlo en temporadas, ni de plegarme a tu agenda. Desde luego yo le puedo dar mucho más que tú. Estoy seguro de que estará mejor conmigo. Eres un bastardo santurrón. Ella apretó los puños, presa de la ira que ardía en sus venas como el ácido. ¿De dónde sacas la idea de que mi hijo estaría mejor contigo? ¿Porque tienes más dinero? Pues entérate que el dinero no puede comprar el amor ni la seguridad. No puedes comprar sonrisas ni felicidad. Todo aquello que más necesita un niño.
Francamente, el hecho de que pienses que estaría mejor contigo me indica que no sabes nada sobre los niños o el amor. ¿Cómo ibas a saberlo? Dudo mucho que hayas amado a alguien en tu vida. El pecho de Candy se agitaba nerviosamente y el papel no era más que una bola arrugada en su mano. Hizo ademán de arrojárselo a los pies, pero él fue más rápido y le agarró la muñeca. Sus ojos reflejaban ira, la primera señal de una emoción sincera que ella hubiera visto nunca. Das por hecho demasiadas cosas, contestó él con frialdad. No lo firmaré, Terrence. Ella se soltó y dio un paso atrás. Por muy desesperada que estuviese, jamás firmaría la renuncia de mis derechos sobre mi hijo. De acuerdo, dijo él tras al fin estudiarla impérito por un rato. Haré que mi abogado modifique la cláusula. Le llamaré para que nos envíe un nuevo acuerdo. Yo esperaría un poco, dijo ella secamente. Aún no he terminado. Candy se dio media vuelta y se encaminó hacia el despacho del abogado, al que encontró en la puerta con una expresión divertida reflejada en el rostro. ¿Qué está mirando?, rugió ella. ¿Nos ponemos con sus alegaciones al acuerdo?, dijo él con la voz seria, aunque sus ojos reflejaban un sospechoso brillo. 3 horas más tarde, el contrato definitivo salió del despacho del abogado de Terrence, y tras leerlo detenidamente, ambos interesados lo firmaron juntos. Candy había insistido en un acuerdo inflexible según el cual compartirían la custodia del niño, pero siendo ella la principal custodia. Era consciente de que Terrence no se mostraba feliz con los cambios, pero se había negado en redondo a firmar otra cosa que no fuera esa. Está claro que no sabes nada sobre el arte de la negociación, dijo Terry secamente mientras abandonaba el despacho del abogado. Hay cosas que son innegociables, que no deberían serlo. Mi hijo no es una moneda de cambio, jamás lo será, dijo ella con firmeza. Lo único que pido, él alzó las manos en un gesto de rendición, es que entiendas mi punto de vista. Tan decidida como estás tú al conservar la custodia, lo estoy yo a no ceder la mía. Algo en la expresión del hombre hizo que ella se ablandara y parte de su ira desapareciera. Durante un instante habría jurado que parecía asustado y un poco vulnerable. Entiendo tu postura, dijo ella con calma, pero no pediré disculpas por reaccionar como lo hice. Fue algo sucio y vil. Entonces te pido disculpas. No era mi intención alejarte de ese modo. Simplemente pretendía que mi hijo se quedara en donde debía estar. A lo mejor lo que deberíamos estar haciendo era concentrarnos en que el divorcio nunca llegue a producirse, contestó ella. Si conseguimos que funcione, no habrá que preocuparse por ninguna batalla por la custodia. Tienes razón. Él asintió y abrió la puerta del coche ayudándole a entrar. La solución está en asegurarnos de que nunca llegaremos al divorcio. Cerró la puerta, rodeó el coche y se sentó en el volante antes de poner el motor en marcha. Ahora que nos hemos quitado de encima lo peor, pasemos a los aspectos más alegres de preparar una boda. Y de ese modo se inició una tarde de compras. La primera parada fue una joyería. Al serles mostradas una bandeja de anillos de compromisos de diamantes, ella cometió el error de preguntar el precio. A Terrence no le gustó que lo hiciera, pero el joyero contestó con naturalidad. A la joven le faltó poco para tener que recoger la mandíbula del suelo. Sacudió la cabeza y se separó del mostrador. Terry la agarró por la cintura y, divertido, la obligó a acercarse. No me defraudes. Como mujer se supone que deberías estar genéticamente predispuesta a elegir el anillo más grande y caro de la tienda. Es cierto, dijo el joyero con solemnidad. De todos modos, no es de buena educación preguntar el precio, continuó Terry. Elige el que quieras y finge que no lleva etiqueta. Su novio es un hombre muy sabio, dijo el hombre tras el mostrador con ojos burlones. Mientras intentaba ignorar el hecho de que con uno de esos anillos se podría alimentar a todo un país del tercer mundo, estudió cada pieza. Al fin encontró el anillo perfecto. Era un sencillo diamante con forma de pera, perfecto hasta donde su profano ojo podía asegurar. A cada lado había un pequeño racimo de diminutos diamantes. Su dama posee un gusto exquisito. Sí, ¿este es el que quieres, Ginny Camus?, preguntó Terry. Pero no quiero saber cuánto cuesta. Ella sintió intentando ignorar una náusea. Si te hace sentir mejor, Terry rió, haré un donativo por el valor del importe del anillo a la obra de caridad que prefieras. Te estás burlando de mí. De ninguna manera. Es bueno saber que mi esposa no me arruinará en un año. Ella lo miró airada mientras él hacía un visible esfuerzo por no echarse a reír. Maravillada, contempló la soltura con la que le entregaba la tarjeta de crédito al dependiente, como si estuviera pagando una copa y no un anillo que debía valer miles de dólares. Déjatelo puesto. Él le puso el anillo. Es tuyo. Ella contempló la mano, incapaz de disimular su admiración. Era un anillo fabuloso. Y ahora que hemos solucionado el tema del anillo, deberíamos pasar a otra cosa, como el vestido o cualquier otra ropa que puedas necesitar. Vaya, un hombre al que le gusta ir de compras. ¿Cómo has conseguido permanecer soltero hasta ahora?, bromeó ella. Toda expresión abandonó el rostro de Terry y ella se recriminó mentalmente por haber dicho algo tan incorrecto en el momento menos correcto.
Decidida a salvar el resto del día, le tomó del brazo mientras salían de la joyería. Me muero de hambre. ¿Podemos comer antes de seguir con las compras? Por supuesto. ¿Qué te apetece comer? Me encantaría un enorme y poco recomendable filete, contestó ella con añoranza. Entonces que así sea. Él rió. Vamos a matar a 1 o 2 vacas. Continuará.